Buenas tardes, mis compañeros Daniela Becerra, Eliseo Zuluaga y mi persona Juan Camilo Campo, le vamos a hablar sobre gráficos de control. ¿Qué es un gráfico de control? La gráfica de control es una de las herramientas de análisis y solución de problemas. Es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad ubicados en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, que son usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. ¿Para qué sirve? Los gráficos de control, o más conocidos diagramas de control, se utilizan para controlar el desarrollo de los procesos de producción e identificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas. Es decir, lo que se pretende con este tipo de análisis es controlar los procesos para asegurar de que funcionan correctamente. Si la gran mayoría de los puntos mostrados de la gráfica están dentro de los límites, se considera que el proceso está controlado. En el momento en el que uno o varios puntos aparecen fuera de los límites establecidos o no representan una distribución estadística gaussiana, se considera que el proceso está descontrolado y comienza la búsqueda de la causa de su mal funcionamiento. Término de los gráficos. Causa asignable. Si consigues hallar una causa concreta o que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica, hablamos de causa asignable. Es el tipo de causa que debemos corregir. Por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. Causa aleatoria. Cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no volverá a repetir, hablamos de causa aleatoria. También se le suele llamar variación naturales o causa natural. Es el tipo de causa que está presente en la vida misma. El límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. Límite inferior de control es el opuesto al superior, es decir, valor más pequeño. El límite central de control. Que más cerca están los puntos a la línea, más estable es el proceso. Bueno, aquí podemos ver el gráfico, lo que acaba de explicar mi compañero, que hay tres líneas. En la línea inferior, que es el límite del control inferior, la de la mitad, límite de control central, y la otra, límite de control superior. Ahí vemos también el punto fuera de control. Existen tres tipos de beneficios. El primero es el análisis de proceso. Puede que nunca se haya hecho un control estadístico de algún proceso y un análisis con gráfico de control donde establece los límites de control te permitirá analizar ese proceso como tal y determinar qué es lo normal en él. Pues cuando algo no está bien o si ha mejorado o ha empeorado a través del tiempo. Un proceso analizado con esa herramienta pues es un proceso controlado, que es precisamente el segundo beneficio, que es el control de proceso. Conocer el comportamiento del proceso, si es estable o si se mantiene, o qué tan frecuente se sale de control. Eso permite intervenir sobre el proceso para mejorarlo. ¿Qué es el beneficio que sigue? Que es el mejoramiento del proceso, que no basta necesariamente con analizar y controlar un proceso, es necesario mejorarlo. Con el diagrama de Shewhart identificamos dónde se generaron las fallas y tenemos datos de entrada para hacer un análisis de causas en aras de plantear soluciones a las fallas. Clasificaciones de gráficos de control. Ahí encontramos dos tipos de gráficas, que es gráfica de control por variables y gráficas de control por atributos. En la gráfica de control de variables encontramos tres tipos, que es gráfica R, gráfica X y gráfica X menos R. La gráfica R es que tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en la dispersión de un proceso dentro de una muestra. En otras palabras, el rango es la resta del valor más grande en el valor más pequeño de una muestra, lo que nos permite determinar la variabilidad. El valor resultante es plasmado en un gráfico de control para ser comparado con el rango de otra serie de muestras. Con esto logramos ver si hay presencia de uniformidad en los puntos ubicados o si no, para intervenir. En la gráfica X, ¿qué tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central? Que en este caso es la media o promedio. Por ejemplo, un nuevo trabajador o nuevos instrumentos de trabajo
harán que las mediciones se alejen más de línea central. En la gráfica X-R utilizamos ambos tipos de gráficas cuando se mide la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión. En este sentido, ubicamos una gráfica ligeramente encima de la otra y analizamos el comportamiento de cada punto. En la gráfica de control por atributos, piensa en una característica de calidad basada en atributos como el cumplimiento con respecto a una especificación. Lo hacemos con variables discretas. De aquí se derivan 4 tipos de gráficos, que es el gráfico P, que es en el que medimos el porcentaje de defectos por muestra. Un ejemplo es si tenemos una muestra de 100 productos y 10 de ellos tienen en menos un defecto, hay una fracción defectuosa de 0,1. Este valor se ubica en el gráfico sobre el eje Y. Gráfica de NP. A diferencia de P, este valor no es una fracción, es el número de unidades defectuosas en una muestra. Si es una muestra de 100 productos, 10 de ellos tienen al menos un defecto. 10 será el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. Gráfico C. Es el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. En este caso, los defectos por producto se cuentan y establecemos un valor para definir a partir de cuántos defectos una unidad es defectuosa. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero. Si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Y en el último gráfico, que es U, similar a P, pero parte del gráfico C. En él medimos el porcentaje de defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. ¿Cómo hacer un gráfico de control? A continuación, les vamos a decir paso a paso cómo se debe hacer. El primer paso, antes que cualquier cosa, es determinar cuál es el proceso a trabajar y cuál es la característica de calidad que vamos a medir. O sea, si es peso, longitud, número de defectos o volumen. El paso 2, ahora que tenemos el tipo de datos a recolectar, se define el tipo de gráfico de control a usar basándonos en lo que explicamos anteriormente. El paso 3, se determina el tiempo en el que estaremos capturando los datos y se define con base en el tipo de gráfico que se va a utilizar. Cuestiones como la cantidad de muestras a considerar. Hay que considerar al menos 20 y el tamaño de cada uno. El paso 4 se recopila pues ya los datos. El paso 5 es donde ya se determina la línea central y el límite de control superior e inferior. El paso 6, aquí ya se representa los datos en la gráfica. Y el paso 7 pues ya es el análisis, o sea, se analiza el resultado y se interpreta el gráfico. Interpretación de un gráfico de control. Pista 1. Cuando hay un solo punto fuera de control, es quizás la más pequeña de las probabilidades. Pista 2. Cuando hay 2 de cada 3 puntos sucesivos ubicados en un lado de la línea central y más de 2 desviaciones estándar, sigma, alejados de esta línea. Pista 3. Cuando hay 4 de cada 5 puntos sucesivos ubicados a un lado de la línea central y más de una desviación estándar alejados de esta línea. Pista 4. Cuando hay una serie de 8 puntos sucesivos ubicados a un lado de la línea central, sin importar cuántas desviaciones estándar estén alejados de esta línea central, por ejemplo, 8 de cada 10 puntos, 12 de cada 14 puntos o 16 de cada 18 puntos. Pista 5. Cuando hay 6 puntos consecutivos ascendentes o descendientes. Pista 6. Cuando hay 14 o más puntos consecutivos cruzando la línea central de arriba a abajo, sin que haya al menos 2 puntos sucesivos en un mismo lado. Pista 7. Cualquier patrón recurrente que esté observando puede ser considerado algo inusual. Y así concluimos nuestro video. Muchas gracias